Buenos días a todos y a todas. Gracias por venir a esta rueda de prensa de actualidad semanal. En el día de hoy, desde Podemos Andalucía, queremos abordar dos temas. El primero de ellos tiene que ver con la corrupción. Lamentablemente, y ayer lo vimos también en el programa de televisión de Malas Compañías, en la Sexta, Andalucía, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, está a la cabeza. Somos campeones en corrupción. De los 97 procedimientos concluidos por delitos de corrupción, Andalucía concentra 22, más de un 23% de los casos concluidos de corrupción se dan en Andalucía. Estamos de enhorabuena, somos campeones en las Champions y a la cabeza de la corrupción. 144 personas de las 411 en procesamiento pues son en Andalucía. Perfecto, genial, todo bonito y maravilloso. Gracias a esa situación, palabras como prevaricación, cohecho, malversación, tráfico de influencias se han convertido en palabras normales del vocabulario. La gravedad de esta situación para nosotros desde Podemos Andalucía es enorme. Estamos educando a generaciones enteras que encienden el televisor a la hora de comer y escuchan un telediario en el que se escucha prevaricación, cohecho, malversación, tráfico de influencias como algo normal. Y nosotros le decimos a la señora Díaz que la situación de la corrupción no es una situación del pasado, que insiste y repite el mismo esquema que el Partido Popular de que son problemas del pasado, son problemas de manzana podrida, y no es verdad, no es real. Nosotros mismos estamos personas, como vosotros conocen, ustedes conocen, en el caso de la Fundación Guadalquivir, no es real. La corrupción en Andalucía es muy actual. Lamentablemente es muy actual y por eso en el día de hoy de nuevo volvemos a lanzar la pregunta a los andaluces y a las andaluzas. ¿Tiene solución? Desde Podemos Andalucía, desde que empezó la legislatura, hemos llevado muchas propuestas al Parlamento andaluz para luchar contra la corrupción y contra las malas prácticas. Hoy volvemos a poner la pregunta encima de la mesa. ¿Tiene solución? Nosotros pensamos que sí, que frente al bloqueo del PP, Ciudadanos y PSOE hay soluciones para luchar contra la corrupción y las malas prácticas. ¿Qué soluciones? Pues las recuperamos de nuevo e instamos a las fuerzas políticas del arco parlamentario en Andalucía a que si en algún momento se replantean sus posiciones, que toquen a la puerta porque van a tener a Podemos propositivo para luchar contra la corrupción. La primera, la ley de cuentas abiertas, esa ley que presentamos en octubre de 2015 que fue bloqueada por PP, PSOE y Ciudadanos. Un PSOE y un Ciudadanos que en otras comunidades votaron que sí y en Andalucía decidieron que mejor que no. La segunda, la creación de una oficina anticorrupción independiente en Andalucía, una propuesta presentada en septiembre de 2016, donde PSOE y Ciudadanos se aliaron para evitar que saliera adelante, a pesar de ser un compromiso de investidura suyo. Seguimos esperando. La tercera, la ley de privilegios cero, una ley presentada en octubre de 2017 y que PP, PSOE y Ciudadanos, el trío de la moqueta, se aliaron para votar no a algo tan grave como justificar las dietas de su señoría en el Parlamento andaluz. La cuarta, la ley de control al Gobierno en funciones. Una propuesta presentada en marzo de 2018 a la que el PSOE votó sí a una iniciativa idéntica en el Congreso, pero tan solo 24 horas antes y 24 horas después la señora Díaz votó que no, porque es que a la señora Díaz no le gusta el control, no le gusta la vigilancia, no le gusta el Parlamento y no tiene ningún tipo de problema en votar hasta en contra de su propio partido. Por eso, desde aquí, desde Podemos Andalucía, volvemos a decir que hay soluciones, que hay propuestas que están encima de la mesa y que se pueden solucionar y que además hay mecanismos de control que deberían renovarse. Sabemos lo del caso de la Cámara de Cuentas, le hemos pedido una y otra vez y se lo volvemos a pedir aquí en el día de hoy, la renovación de la Cámara de Cuentas, una exigencia que llevamos planteando desde que caducó el mandato del actual Consejo y que gracias al pacto de PP y de PSOE sigue, y con la connivencia del presidente del Parlamento de Andalucía, sigue sin renovarse. En esa situación, Podemos tiene alternativa para acabar con la corrupción y acabar con las malas prácticas en Andalucía. Esperemos que el resto de fuerzas políticas, en lo que queda de legislatura, en algún momento se le dé un ataque de dignidad, de honestidad y de transparencia con los andaluces y, de alguna forma, podamos avanzar hacia un escenario de mayor control, de transparencia y de lucha contra la corrupción. A día de hoy tenemos un Gobierno que no se mueve y un PP y un PSOE que son cómplices en la práctica de esta situación insostenible.
El segundo tema del orden que queríamos abordar en el día de hoy, pues, tiene que ver con la situación de los interinos y de la educación en general en Andalucía. Nosotros se lo hemos dicho de manera tranquila y se lo volvemos a repetir a la señora Díaz. Siéntese con los interinos. Movilizaciones masivas en toda Andalucía que piden un plan de estabilidad. Siéntese con los interinos. Nosotros entendemos que es una propuesta muy sencilla. La precariedad, la inestabilidad perjudica gravemente a la calidad educativa, perjudica gravemente también al desarrollo profesional de los docentes andaluces. En ese sentido, siéntese a negociar, como se ha hecho en otras ocasiones, un plan de estabilidad. Porque si no se reconoce que la situación de la educación en Andalucía no es la mejor de las posibles, si no se reconoce, seguimos con la misma lógica de cambiamos las caras, pero seguimos con los mismos programas educativos caducos, con la misma política educativa caduca. A día de hoy, la realidad es que la política educativa de la señora Díaz hace de la educación andaluza cada vez menos pública. En los últimos años se han cerrado 1.415 líneas en los colegios públicos, mientras solo se han cerrado 20 en los centros privados. Es una educación cada vez menos universal. La atención a la diversidad, a los alumnos y alumnas con necesidades especiales, presenta enormes carencias que hemos denunciado una y otra vez. Las IRSE, las monitoras de educación especial, todas plantillas con un 90% de mujeres, todas privatizadas vía concierto. Es una situación de precariedad y temporalidad inasumible, insostenible. Es una educación no solo menos pública, menos universal, sino que también es una educación de menos calidad. Sabemos que el 23% de la plantilla es interina. Y si analizamos ese dato, también sabemos dónde se da esa situación. En el mundo rural y en las zonas de escuelas con alto índice de exclusión social, más del 80% de las plantillas son interinas. ¿Cómo queremos abordar una educación de calidad precisamente en las zonas con mayores problemas si no damos soluciones reales de estabilidad en el tiempo a las plantillas? Es insostenible. Desde luego, los problemas de la educación en Andalucía no son los interinos y las interinas, pero la inestabilidad de la plantilla, la precariedad a la que somete el gobierno andaluz a los interinos y a las interinas, sí que es un problema que debemos de solucionar y pronto. No el único, desde luego, el agravio comparativo que sufren los docentes andaluces, esa brecha salarial que nos habla de que al año se cobra 6.000 euros menos que los docentes en el País Vasco, que cobramos 1.200 euros menos que la media del Estado, habla de una situación que necesita medidas urgentes y no cambiar las caras para seguir haciendo lo mismo. Le mandamos el mensaje de nuevo a la señora Díaz: siéntese con los interinos, siéntese, señora Díaz, y de alguna forma proponga alguna propuesta que alivie esta situación y mejore la calidad educativa en nuestro centro.